Mateo capítulo 7, versículo 1 al 12. Vamos a empezar a ver este texto. Lo he definido predicar en dos partes por cuestiones de tiempo, pero bueno, vamos a ver hoy este comienzo. Lea conmigo. ¿Tiene su Biblia ahí? Abra su Biblia y lea conmigo Mateo capítulo 7, versículo desde el 1 hasta el 12. Luego deje abierto su Biblia para ir viendo conmigo la lectura de este pasaje. Dice así la palabra del Señor: no juzguéis para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra, por toda esta preciosa reunión que hasta aquí hemos tenido, por todo lo que nos das en esta reunión. Te ruego que ahora abran nuestro entendimiento para comprender las verdades de este pasaje junto con sus implicaciones prácticas, que podamos entenderlas, creerlas y ponerlas en práctica en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, que podamos estar enfocados, que nada nos distraiga, sino que podamos recibir con mansedumbre la palabra para que por medio de ella podamos crecer. Ruego tu asistencia, tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón, como usted sabe, es Sabiduría bíblica para tratar con el pecado ajeno. Una de las decisiones que pienso que a muchas personas les cuesta tomar es cuando definen encarar a alguien cercano para hacerle ver algo que no está bien en su vida, para procurar que cambie. ¿Por qué pienso que eso cuesta en muchas ocasiones? Bueno, porque por lo general hacer algo así muchas veces es incómodo. Uno no sabe cómo va a responder el otro. Además, porque si somos honestos, si queremos hacerlo correctamente, muchas veces están dando vuelta interrogantes en nuestra cabeza antes de hacerlo. Uno se pone a pensar a veces: ¿estaré entendiendo bien lo que le pasa al otro? ¿No estoy siendo medio arrogante, medio pedante al corregir? ¿Estará la otra persona preparada para oírme? Esta y otras preguntas probablemente se cruzan por nuestra cabeza cuando tenemos que tomarnos el tiempo, ¿no? Y estamos pensando en hablar con alguien que a nuestro parecer está haciendo algo mal. A la vez que probablemente hay una razón que también influye a la hora de tratar con el problema de alguien cercano, que es que recordamos las ocasiones en que otros nos hablaron, nos corrigieron, pero que no fueron contemplativos con nosotros. Ya sea porque nos juzgaron mal o porque no buscaron el momento correcto para decirnos lo que veían mal en nosotros, o porque la manera en la que nos dijeron las cosas fue implacable, solo ejemplo, ¿no? Entre muchas otras situaciones que vivimos y que por lo general desde que estamos en Cristo nosotros resolvemos que no queremos repetir con los demás. No queremos tratar quizás como en algún momento hemos recibido, ¿no? Porque en ese momento nos trataron así, nos dolió. Y entonces uno recuerda eso y dice: yo no quiero hacerle lo mismo a otros. Todo esto hace que confrontar y corregir el pecado ajeno sea una tarea nada sencilla por momentos. Ahora, la duda que podría plantearse sería: siendo tan difícil en ocasiones animarnos a tratar con el pecado ajeno, ¿eso nos exime de la responsabilidad de hacerlo? Bueno, por supuesto que no. No nos exime. Si amamos a los demás,
debemos estar dispuestos a hacerles ver cuando están caminando mal. Según Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 14, deberíamos hacerlo porque ahora en Cristo podemos hacerlo. Dice allí Romanos 15, 14, porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Están capacitados para hacerlo, entonces tienen que hacerlo. Por otra parte, callarnos, no decir nada, en muchas ocasiones es un acto que no está reflejando una actitud amorosa, aunque por ahí para muchos a veces se nos cruza ese pensamiento. Bueno, si no digo nada es porque lo amo. No siempre callarnos o no decir nada es un acto amoroso. Pero también, como recién mencionaba, lidiar con el pecado ajeno, pero de una forma que no honra al Señor, tampoco es la solución. Ni es la solución a veces no decir nada, ni es la solución a veces decirlo, pero decirlo mal. Si vamos a confrontar como ciudadanos del reino de Dios, debemos hacerlo bien. Y eso evidentemente incluye aprender cómo Él quiere que lo hagamos, porque de esa forma lo vamos a hacer bien. ¿Se entiende? Jesús prosigue aquí con el Sermón de la Montaña, dando algunas pautas de cómo deberíamos tratar con los pecados de los demás a la hora de procurar confrontarlos y corregirlos. Y sabiendo lo difícil que es todo este asunto, vamos a hacer muy bien en prestar atención a lo que Él enseña. El apóstol Mateo recordó estas palabras del Señor porque sabía que la corrección mutua sería algo inevitable para el pueblo de Dios, sea donde sea que ellos se encuentren o a la iglesia que pertenezcan. En el mundo en general es imposible eludir esta responsabilidad para siempre. Nadie puede decir que toda su vida nunca tuvo que corregir a alguien. Inevitablemente al mundo incluso le pasa. Los cristianos, a diferencia del resto de la persona, no solo que también les toca hacerlo, sino que además, a diferencia del mundo, ellos deben llevarlo a cabo de forma adecuada. Por eso es el mismo Hijo de Dios que en el pasaje de hoy nos dará, como dice el título, sabiduría bíblica para tratar con el pecado ajeno. Creo que la enseñanza de Jesús va a ser de mucha utilidad para nuestras vidas, justamente porque esto es algo que todos nos va a tocar hacer, y nos toca hacer, y nos ha tocado hacer, y nos va a seguir tocando. Por eso te animo a seguirme con atención en esta tarde. El tema del sermón es el siguiente: el creyente debe confrontar y corregir adecuadamente a los demás para agradar a Dios. Ese es el tema, repito, el creyente debe confrontar y corregir adecuadamente a los demás para agradar a Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, el texto da 5 pautas a considerar. No juzgando mal a los demás, considerando primero su propia vida, buscando el momento oportuno, solicitando la ayuda de Dios en oración y teniendo en cuenta la regla de oro. Estas son las 5 pautas. Hoy vamos a ver solamente las 2 primeras. ¿Me siguen bien? ¿Sí? ¿Estamos bien allá en el fondo? ¿Me escuchan bien? Vamos a ver entonces la primera pauta. Dijimos que la primera pauta es no juzgando a los demás, versículo 1 y versículo 2. El texto comienza con una nueva sección del Sermón del Monte. Leamos nuevamente versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Yo creo que nos encontramos con uno de los dichos de Jesús que más se han malinterpretado en la historia. Muchos han tomado este texto para afirmar que nunca debemos juzgar a los demás, que no es lo que el Señor quiere que hagan los cristianos, ni entre ellos mismos, ni a las personas o las situaciones que pasan en el mundo. Incluso hay personas que han inventado como un mecanismo de defensa todo esto, que justamente lo utilizan esta idea, porque procuran no rendir a cuenta a nadie de sus acciones. Cuando algo hacen, no me juzgues, porque acá dice, no juzguemos. Bueno, claramente se equivocan en algo en esto, ¿no? Y bueno, cuando a veces se les trata de llamar la atención, se ponen a la defensiva, citan esto, y el mal uso que hacen de este pasaje ratifica justamente la famosa frase de que un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Claramente lo que hacen las personas que toman este texto y dicen eso.
Lo correcto, evidentemente, si uno quiere estudiar la Biblia e interpretarlo, a este pasaje como cualquier otro, uno debe revisarlo a la luz de toda la enseñanza de la Biblia para comprender entonces si lo que estoy entendiendo está bien. Pero incluso en la mayoría de los casos, más allá de este ejercicio, hay un ejercicio más sencillo, que es revisarlo a la luz del mismo contexto, de lo mismo que hay ahí cerquita de lo que uno lee, y por medio de eso, en muchas ocasiones, es posible llegar a tener una comprensión sencilla de lo que el texto nos dice y de lo que no nos dice. Pensando justamente en algo, o en esto que digo, de esta mala interpretación de pensar que nunca deberíamos juzgar por lo que dice aquí, si solo avanzamos un par de versículos en la misma enseñanza, en este mismo texto, vemos que Jesús acaba de decir, como leímos recién, que antes de querer quitar la paja del ojo de nuestros hermanos, debemos quitar la propia viga de nuestro ojo. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero simplemente al leer eso, nos hace pensar, ¿cómo hizo alguien para ver la paja del ojo ajeno si no fue primero juzgando algo de esa persona? Evidentemente, entonces, de alguna manera, ha tenido que juzgar a alguien. Asimismo, capítulos más adelante, vemos a Jesús dando una serie de pautas para corregir a alguien cuando peca. Ya lo vamos a estudiar en profundidad, pero usted sabe, Mateo capítulo 18, desde el versículo 15 en adelante, dice, por ejemplo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿no? Y sigue ahí. La pregunta es, de acuerdo a ese pasaje, ¿cómo es que el Señor puede indicar la forma en que alguien debe reprender a otros si no es asumiendo que primero se tuvo que evaluar la vida de ese otro? Yo no puedo corregir a quien no creo o a quien no he juzgado de que está haciendo algo malo. Así que evidentemente el texto aquí de Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, no es un llamado de Cristo a evitar siempre juzgar la vida de otro. Es un error, terrible error de interpretación los que afirman eso, porque claramente el contexto no le da lugar para eso. Bueno, entonces uno tiene la duda, ¿qué es lo que entonces quiere enseñar Jesús en esta porción? Bueno, podemos estudiarlo y primero considero que una de las claves está en la palabra que se usa. El verbo en el original para juzgar, crino, entre su significado, tiene varios significados, pero entre uno de ellos tiene la idea de asumir el oficio de un juez. Allí, crino. Es llamativo que se hable del rol de un juez, justamente, que se asuma el papel de un juez, que se asume el rol de un juez, cuando justamente un par de versículos después, Jesús habla de la corrección hecha ¿a quién? A un hermano. Ahí vemos que hay algo en lo cual deberíamos poner como el ojo para poder entender. Es claro que si bien es correcto evaluar y juzgar lo que otros hacen, ese juicio no debe realizarse con un espíritu en el que el cristiano puede verse a sí mismo como el juez superior sobre la vida de aquel a quien se juzga. No se pone en el papel del juez. Pero también hay algo que es significativo que nos ayuda a entender aquí el concepto en las palabras de Jesús. Porque uno se pone a pensar, ¿no?, en alguien que toma un lugar del juez. ¿Cuál es el rol de un juez? Bueno, entre muchos, algo que uno puede pensar rápidamente, ¿qué sería? Bueno, evaluar las pruebas que tiene y poder dictar un veredicto que sea justo. Eso me lleva, ¿no?, a la pregunta, ¿a quién se le puede considerar como un juez bueno o un juez justo y a quién como un juez malo o un juez injusto? Bueno, un buen juez es el que evalúa correctamente todas las pruebas. Es el que mira la ley con imparcialidad y trata al acusado de acuerdo con lo que dicta una norma que ya está establecida y no con su propio deseo personal o con una motivación ya sea interna o externa. El que a lo bueno lo ve como bueno y a lo malo como malo, de acuerdo con las normas existentes, y en base a eso juzga, uno podría decir que es un juez recto. Por otra parte, aquel juez que juzga apresuradamente o con impericia o motivado por sus preferencias personales, claramente podemos decir que es un juez malo. Ahora, con todo esto que hemos visto, pensemos en la enseñanza que Jesús quiere trasladar a sus oyentes. Ya vimos que Él no está diciendo que nunca juzguemos a nadie, sino que en primera medida nos guardemos de ponernos en el rol constante de ser juez de todo lo que los otros hacen,
porque no es eso lo que Él desea. Y mucho menos que en esa actitud, cuando se presente la ocasión puntual de evaluar las actitudes de otros, nuestro juicio sea incorrecto, por los mismos motivos que diríamos de alguien que fuera un mal juez, por impericia, por apresuramiento, por no evaluar las cosas, por la opinión personal y las diferentes cuestiones que hemos visto. El concepto sería el siguiente: no te pongas a vos mismo en el rol de juzgar a todo el mundo, y cuando te toque juzgar a alguien, hacelo como tiene que ser. Por ejemplo, entre muchas cosas, considerando bien toda la situación, dándole a las personas lo que llamamos el beneficio de la duda, de que puedan contar cómo ellos ven la cosa, cómo ha sido, preguntando, interiorizándote lo mejor posible de la situación, para ahí entonces sí, como decimos nosotros, emitir el fallo que te llevaría a hablar con aquel que pensás que está actuando mal. La manera de proceder que quiere Jesús y sus discípulos no es que se confronten unos a otros como jueces tampoco, en el cual nos ponemos entonces arriba del tribunal y sentamos en el banquillo a quien pensamos que son los acusados, sino que la manera de confrontar, de corregir, tiene que ser, como dice luego más adelante, como hermanos en Cristo y no como jueces. Por lo cual, si es como hermanos en Cristo, tiene que primar el amor, la rectitud y la gloria de Dios como aquello que nos va a motivar a tratar de corregir el pecado ajeno. A la hora de confrontar y corregir el pecado ajeno, no asumimos el rol de un juez y un acusado, sino de un hermano con un hermano. ¿Por qué tenemos que cuidarnos de eso? Porque en definitiva la Biblia es claro que el juez sobre todos nosotros es Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, por ejemplo, se habla de Dios como el juez de todo. Él ocupa ese rol. Lo que nosotros debemos hacer, en cambio, es usar la sabiduría que su palabra nos da para ayudar a otros a que se sometan a su ley, no la nuestra. Tenemos que reflexionar en eso, hermanos, si queremos confrontar de forma adecuada. Pero también hay más conceptos que ver en esta sección. No solamente esto, si bien esto es como el concepto más como central, pero también hay otra cuestión importante aquí. Fíjense que por un lado, que esta actitud de no juzgar bien es algo que claramente, por lo que vemos en el texto, no agrada a Dios. Y que por ende, como no agrada a Dios, va a traer consecuencias para el que obre de esta manera pecaminosa. Jesús advierte, dice allí, que no juzguen para que no sean juzgados. Aquel que obra así, de manera equivocada, se expone a esperar, como diríamos nosotros, que reciba su propia medicina sobre sí mismo. Como el famoso y antiguo comentarista William Hendrickson decía, la persona justa ante sus propios ojos, que tiene por costumbre andar encontrando falta en los demás, debe recordar que él mismo puede esperar ser condenado, y esto no solamente por los hombres, sino también y especialmente por Dios. Y esto no es nada extraño, hermano. Es lo mismo que el Señor ya, de otra manera, pero como un concepto similar, resaltó un poquito más atrás en el capítulo 6, cuando hablaba acerca de alguien que no quiere perdonar a otra persona. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, consecuencias, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, vemos ahí un paralelo que Jesús mantiene. Por otro lado, el pasaje a continuación también agrupa la idea respecto a la voluntad de Dios al momento de tratar con el pecado ajeno, y se le agrega lo que recién mencionaba de las consecuencias duras de obrar de un modo que Él no aprueba. Dice, porque con el juicio que juzgan a otros serán juzgados, y con la medida que miden a los demás serán también medidos. Entendamos nuevamente, Jesús no está diciendo que pasemos por alto lo mal que está en otros, sino que trata de darnos una conclusión a su explicación. Si tratamos regularmente a los demás de manera muy crítica, si nos colocamos constantemente en el papel de jueces y además andamos evaluando erradamente a otros sin misericordia
no otorgando beneficio de la duda a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Sino imponiendo nuestras ideas y críticas hacia los demás, hacia lo que hacen, es esperarse que como contrapartida a nosotros mismos nos traten de la misma forma. Quizás nos toque sufrir en carne propia el dolor por el ser criticado sin razón o injustamente. Por eso Jesús, entiendo aquí, es enfático. Él está diciendo, no caigan en esto para no sufrir el desagrado de Dios y consecuencias tristes que van a ser producto de su mala actitud hacia los demás. Ahora, lo que nos queda por responder es, ¿por qué Jesús da esta advertencia a sus oyentes y luego Mateo no la trae aquí a colación en contar de todo el resumen del Sermón del Monte este concepto tan importante? Bueno, considero que para pensar un poquito por qué, debemos tener presente todo lo que el Señor viene argumentando. Él dejó en claro que aquellos que forman parte de su reino tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Él dejó en claro que los que forman parte de su reino no procuran vivir su fe de una manera superficial como muchos religiosos, buscando exponer públicamente su justicia. ¿Se acuerdan? Como comenzaba el capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Por qué? Porque esto no le agrada a Dios. Fíjense, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Los herederos entonces también de su reino no actúan tampoco con hipocresía, rebajando el estándar moral de Dios, imponiendo sus propias reglas y buscando que los demás las respetan, sino que se esfuerzan cada día por andar de acuerdo a cómo se requiere en el reino al cual van a heredar. ¿Y qué incluye eso? Bueno, la actitud contraria a los líderes religiosos de aquel tiempo, de los escribas y fariseos. Ellos, estos hombres, se veían a sí mismos como mejores que los demás, se ponían como jueces sobre todas las personas, menospreciaban a la gente del pueblo y por ende criticaban y evaluaban con desprecio cada acto que los otros hacían para Dios. Para estos hombres, solo lo que ellos hacían siempre valía mucho para Dios. E imponían las reglas como si fueran jueces para determinar el peso de las buenas obras ajenas. A lo que ellos llamaban malo, era malo sin importar si tenían razón o no. Y si la gente quería estar bien con ellos, que eran los líderes en aquel momento, debían respetar su opinión a rajatabla, sin importar si era correcto o incorrecto, porque si no, sufrían las consecuencias de ellos. Mire, como para ilustrar un poquito esto, en una historia bastante vívida, dada por el apóstol Juan, allí en el Evangelio según Juan, fíjese, en capítulo 9, se cuenta la historia de Jesús sanando a un ciego de nacimiento y se arma todo un revuelo porque, claro, Jesús justo se le ocurre sanar un día de reposo. Y bueno, ¿qué tendría de malo eso? No tenía nada de malo. Básicamente estos hombres en su pecado buscaban cualquier cosa para intentar hablar mal del Señor. Fíjense entonces, dice, estos hombres, una vez que empieza a correrse esta noticia de lo que Jesús había hecho, entonces la gente empieza a creer en Jesús y dice, miren lo que hizo de sanar a este hombre. ¿Cómo puede ser que haya hecho eso? Entonces dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. No, ¿cómo se te va a ocurrir sanar a alguien el día de reposo? Blasfemo. ¿Por qué? Bueno, reglas que ellos habían impuesto. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces alguno de los fariseos decía, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, si fuera tan malo, ¿cómo puede pasar eso? Y bueno, y había disensión entre ellos. Y en vez de decir capaz, bueno, esto es algo bueno, ¿no? Algo de Dios, ¿qué empezaron a decir algunos? Como siempre, ¿no? Intentando dar vuelta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ya no sabían qué decir y decían, bueno, no era ciego seguro. No, pero sí, pero los otros dijeron que sí. Y bueno, estaban discutiendo. Y dice, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista
hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Rara esta respuesta. Bueno, Juan lo aclara más abajo. Esto dijeron a sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos, escribas y fariseos, ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tienen, preguntadle a él, ¿no? Una situación tragicómica, ¿no? Porque le están preguntando, el otro responden ahí a medias porque saben lo que va a pasar. Claramente en su corazón había esta actitud, ¿no? Pero a su vez, ellos que no querían aceptar nada, pensaban que los demás no estaban aptos para evaluar sus acciones. Fíjense que luego llaman nuevamente al hombre, ya lo habían llamado varias veces y lo vuelven a llamar y respondió el hombre y le dijo, ellos le dicen, contanos de vuelta, ¿qué te hizo? Ya le había contado, pero dice, el hombre le dijo, esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El hombre no paraba de tirar, ¿no? Una tras otra, todas verdades. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si no viniera de Dios, nada podría ser. Clarísimo. ¿Qué tendrían que decir eso? Amén, es así. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. No querían, no iban a aceptar. Incluso aunque les dijeron la verdad. No, ¿quién sos vos para decirnos la verdad a nosotros? ¿Qué demostraron con todo esto estos hombres? Que no eran parte del reino de Dios. Su justicia no era lo que se esperara de un verdadero heredero del reino de Dios. Porque el Hijo de Dios, el que es realmente ciudadano del reino de Dios, no se ve a sí mismo como por encima de los demás. No, de ninguna manera. No se cree el importante, el que todos tienen que escuchar y que nadie le puede decir nada. No impone sus reglas, no impone sus normas, no inventa cosas para decirle a la otra persona y los otros los tienen que obedecerlas. Como afirma un comentarista bíblico, los fariseos pensaban estar exentos de juicio porque creían que se hallaban perfectamente a la altura de las normas divinas. El problema era que esas solo eran normas humanas que ellos y otros como ellos habían establecido muy por debajo de la ley santa y perfecta de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que Mateo, al igual que Jesús, quiere dar a sus oyentes en todo esto que está hablando? Que si bien esta era una actitud que abundaba en el corazón de los escribas y fariseos y de tanto otro como ellos, era algo con lo cual un discípulo de Cristo puede tropezar. Por eso es tan serio el velar por nuestras vidas. Es importante. Vemos los fariseos y decimos, ¿qué fariseos más necios? Hermanos, ¿cuántas veces a veces nos dicen algo, nos marcan algo y no, y que sí, y que acá, y que allá, y que vos quién soy, y que yo no, y que sí, que pa, y que pum, y que damos vuelta y no nos hacemos cargo y nos justificamos y lloramos y nos ofendemos y nos ponemos a la defensiva y buscamos como sea manipular y no escuchar. Pero a la vez nosotros somos los primeros a veces en evaluar a los demás. Debemos alejarnos de ese pecado. Por eso el mismo Señor nos advierte, guardemos nuestros corazones de vernos mejores que los demás, al punto de tener un espíritu que sea regularmente crítico de los otros. Y cuando tratemos con el pecado ajeno, cuidemos nuestros corazones de juzgar mal. Porque si no lo hacemos, en muchas ocasiones vamos a recibir lo mismo en nuestras vidas. La primera pauta que el creyente debe considerar si quiere confrontar y corregir a los demás adecuadamente para agradar a Dios es no juzgando mal a los demás.
Debemos ser cuidadosos al evaluar y tratar con el pecado de los otros. No debemos ser apresurados, no debemos ser prejuiciosos, tampoco imponer nuestras opiniones personales sin averiguar bien si las cosas son como estamos pensando. Ni mucho menos evaluar que algo que otros hacen pueden ser malo cuando se trata simplemente de un modo diferente de hacer las cosas a como nosotros los haríamos. Pastor John MacArthur advierte lo siguiente analizando esta sección. Dice, Dios no tiene doble criterio. Si criticamos injustamente o condenamos de manera implacable, jugamos a ser Dios y damos la impresión de que estamos por sobre la crítica y el juicio. Pero Dios no nos pone como jueces finales sobre otros y no debemos arrogarnos ese rol. Otras personas no están debajo de nosotros y pensar de ese modo es tener el punto de vista equivocado acerca de los demás. Ser chismosos, cuenteros, críticos y sentenciosos es vivir bajo la falsa ilusión de que aquellos a quienes juzgamos son de algún modo inferior a nosotros. Hermanos, el mismo Señor advierte en esta porción que esta clase de actitudes son como un boomerang que van a regresar a las vidas de aquellos que obran de mala manera. Sin duda que evaluar mal va a ser un dolor y un peligro para aquel que es víctima debido al prejuicio que otro puede tener en su contra. Pero creo que el texto nos demuestra que el dolor mayor será a la larga que se lo va a llevar el que juzgó mal, ya que con la medida con que juzgó a otros será medido él también. Tengamos en cuenta esto, por favor, para que cuando confrontemos y corrijamos a los demás, lo hagamos de manera adecuada. La segunda pauta que vamos a ver hoy, el creyente debe considerar a la hora de confrontar y corregir a los demás para agradar a Dios, es considerando primero su propia vida. El pasaje prosigue con Jesús dando una declaración muy conocida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué está queriendo decir con esto? Bueno, analicemos algunas cuestiones aquí para comprender. Primero, la paja o la mota, como se traduce en otras versiones, que entra en el ojo, es como un pedacito minúsculo de madera, como si fuera una astilla pequeña que puede molestar en algún ojo. Algunos eruditos también afirman que este término bien podría tratarse como de un hilito de lana que podría pegarse en un ojo. Pensemos que en la zona donde vivían los oyentes, a causa del tipo de suelo y clima, no era del todo extraño que al caminar por causa del viento alguien podría adherirse esto al ojo. Aunque bueno, sería inusitado que la persona que lo llevara no le perturbara al punto de querer quitársela cuanto antes, ¿no? Usted piense, si a veces una pequeñita pestaña nos molesta en el ojo, imagínese una astilla. Lo que sí es extrañísimo, yo creo que ya raya al punto del absurdo, es que se llevara una viga en el ojo. El término aquí aduce a un pedazo grande de madera que era utilizado para armar la estructura de la casa. Algo parecido a lo que llamaríamos una viga de madera para los techos, ¿no? Pensemos, ¿no? Sería físicamente imposible llevar algo así en el ojo. Imagínese usted caminando a alguien con un pedazo de madera así gigante en la cara. Imposible, ¿no? Por lo que podemos afirmar que en ambos casos aquí las expresiones se tratan de analogías, no de hechos reales en la vida. No es extraño porque es algo que el Señor ya vino usando desde el comienzo, cuando hablamos, por ejemplo, hablando de las personas como jueces, y que luego también va a seguir usando. Ahora, si es una metáfora, pensemos en esta metáfora. Imagínese usted, estando así, en una metáfora, ¿no? Y imaginemos a alguien que tiene una astilla en el ojo y no se la saca. Usted lo ve que viene con esa astillita ahí en el ojito. Seguramente que pensaríamos que está siendo un tonto o muy necio en no quitársela. La mayoría estaríamos de acuerdo. Y claro, ¿cómo no se la va a sacar si tiene esa astilla ahí en el ojo? Bueno, Jesús está indicando en esta metáfora que algo peor que eso, muchísimo peor, es si alguien, imagínense en esta metáfora, nuevamente, sigamos pensando así, que a alguien se le acerque, que mira que el otro tiene eso en su ojo, que define decirle, che, fíjate que hay una paja, te lo voy a sacar,
y trae en su carota así gigante un pedazo de madera. Usted mira esa situación y dice, qué extraño todo, ¿no? Qué raro todo, ¿no? No lo entendería uno, decir, ¿cómo puede ser? Ver a alguien queriendo sacarle la astilla del otro con el pedazo de viga en su propio ojo. Si al que tiene la astilla se lo podría considerar como alguien que no está haciendo algo correcto, en no tomar la acción de quitar algo así de su ojo cuando uno sabe que debe ser muy molesto, ¿qué deberíamos pensar de aquel que tiene la viga? Como observamos aquí, nos estamos dando cuenta, el Señor usa esta analogía, la lleva al extremo, ¿no? Con un ejemplo bien gigante, para que quede bien en claro que si bien una astilla en un ojo es algo serio, se vuelve leve en comparación con una viga en el ojo que es terriblemente peor. Si lo primero, ¿no? La astilla en el ojo molesta y es grave, ¿qué diríamos de lo segundo? O de acuerdo con la afirmación del Señor, la pregunta sería, ¿cómo alguien que tiene una viga en su ojo no se la va a quitar primero antes de querer tomarse el trabajo de querer sacarle la paja del ojo ajeno? ¿Por qué no lo haría? ¿Cómo alguien haría semejante actitud? Imagínese, usted piénselo, ¿cómo, si esta historia pudiera ser posible, ¿cómo alguien no haría primero sacarse ese pedazo de madera de su cara para entonces ir a sacar? ¿Cuál es la conclusión que podríamos llegar a una persona que hace eso? Bueno, Jesús dice cuál es la razón que eso pase. De manera contundente evalúa a la persona que haría eso. ¿Y qué dice Jesús de esa persona? Que es un hipócrita. Así dice ahí, hipócrita. Solo un hipócrita podría ir a querer sacarle la paja, la astilla del ojo del otro teniendo semejante viga en el ojo. Y siguiendo la analogía, el diagnóstico de Jesús es preciso. Si una astilla molesta en el ojo, una viga es indudable que sería insoportable como para cargar y mucho menos imposible de no notar, salvo para un hipócrita. Alguien que deliberadamente está determinando ver a la astilla ajena como mucho más grande que la propia viga. Es una persona que en su hipocresía minimiza tanto lo propio que lo lleva al punto de primero querer tratar de enmendar a los otros sin antes hacer un autoexamen personal. ¿Cómo puede ser posible que una persona que tiene una viga en su ojo vaya a querer tomarse el tiempo para quitar la paja del ojo ajeno sin querer sacar lo que está primero en sí mismo? Eso refleja que su motivación al querer supuestamente, entre comillas, ayudar al otro, no es amor, es hipocresía. Porque si realmente está interesado en los demás, va a sacar primero la viga de su ojo para entonces poder ver mejor la astilla del ojo ajeno. Porque ¿quién puede ver bien para adelante y ver a la cara del otro si tiene un semejante pedazo de madera en su cara? No podría. Ahora, nos queda, al pensar en esta analogía, ¿qué nos restaría? Identificar qué sería la mota y qué sería la viga, porque todavía no lo hemos visto. Bueno, creo que no hace falta hacer un gran esfuerzo para eso. Estas astillas en el ojo de los demás se tratan de los pecados ajenos. La viga es el pecado propio. No se puede querer confrontar y corregir lo ajeno si antes no se hace una evaluación sincera de la propia vida de uno. No debería tratar de quitar lo que pienso que es malo en un hermano sin antes haber hecho una evaluación previa de cómo está mi vida. Ahora bien, hay algo que subyace en este concepto. ¿Esto pasaba en el tiempo de Jesús? ¿Acaso había personas que andaban, por así decirlo, en la vida queriendo quitar astilla en los ojos y cargando su propia viga? ¿Qué les parece a ustedes? Claro que sí. Porque por algo el Señor está advirtiendo a la audiencia que no lo hiciera. Si está diciendo no lo hagan, es porque había gente que lo hacía. Mucha gente lo hacía.
Y nadie, o casi nadie, advertía de esto. Por eso cuando la gente escuchaba a Jesús decía, no hemos escuchado a nadie diciendo estas cosas, porque casi nadie predicaba de esta manera, confrontando la enseñanza de aquel momento. De nuevo nos encontramos con un patrón de vida en los líderes religiosos de aquel entonces que lamentablemente muchas personas del pueblo imitaban. La hipocresía de querer lidiar con el pecado ajeno sin hacer un mínimo esfuerzo por evaluar y tratar con el propio. El orgullo, hermanos, hace ver en muchas ocasiones al mal personal como insignificante en comparación con el de los otros. Incluso cuando objetivamente, sometido al escrutinio bíblico, lo de tu hermano sea una astilla y lo propio sea una viga. En esa hipocresía que también muchos caen, se enfocan solo en las motas de los otros y hace caso omiso de su viga. Y no permiten que nadie tampoco la saque a la luz. Porque lo que quieren es ser reconocidos por los demás o que los adulen. Hasta ese punto lamentablemente se puede llegar. Por eso cuando Jesús empieza a confrontar, esta gente se pone como loca, porque Jesús empieza a sacar a la luz la cosa que en estas personas estaban mal. Y ellos no querían exponer su pecado. Como dice el apóstol Juan, él trajo la luz y las personas rechazaron la luz a causa de su pecado. Así pasaba, hermanos, con los líderes religiosos, quienes terminaban siendo un modelo a imitar por las personas de aquel entonces su mayoría. Más adelante lo vamos a ver, pero Jesús lo dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice Jesús, así que todo lo que os digan que guardéis, todo aquello que sea bíblico, guárdenlo y háganlo, guardadlo y hacerlo. Dice Jesús, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Están viendo las astillas de los ojos de todo el mundo, pero no ven la viga de su propio ojo. Porque dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hablan un montón, enseñan grandes cosas, tienen un montón de conocimiento, pero en su vida ni un poco de ese conocimiento aplica. Entonces sí, dice Jesús con ironía, lo que les digan, escúchanlo, pero no los imiten, porque su vida es un desastre. Jesús interpela esta actitud, resaltando que aquellos que le siguen, que por la fe son parte de su reino, no deben obrar así. Que para los religiosos de aquel tiempo, de este tiempo, de cuando sea, esto algo común en ellos, aquellos que se identifican como discípulos de Jesús no deben adoptar esta actitud. De ser una cosa cuando hablan y otra distinta cuando viven. Y que así andan por la vida queriendo arreglar las situaciones de los demás cuando su propia vida es un desastre. Dios nos agrada de eso. No quiere que aquellos que van a heredar el reino de los cielos se comporten con esta clase de hipocresía, porque las cosas en su reino son distintas a las del sistema que gobierna en este mundo. En aquellos tiempos, hermano, alguien era capaz de meticulosamente separar el diezmo de un condimento y obligar a los demás a que hagan lo mismo y pasar por alto lo realmente importante que debía atenderse con mayor diligencia. Fíjense, es muy extraordinario, nuevamente lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos, pero fíjense solo por un momento, Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos,
que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es muy interesante, fíjense, quizás usted no sé si lo ha pensado por un momento, era normal en aquel entonces el separar el diezmo de todo lo agrícola, lo que uno sembraba en los campos, ¿no? En los campos era más que nada eso lo que daba la riqueza. Entonces la gente, no sé, sembraba trigo o algún otro tipo de elemento agrícola y separar una parte para tributo para el templo, para las autoridades. Todo eso era algo que estaba en la ley. Pero fíjense que acá que están diezmando. La menta, dice, el eneldo y el comino. Esto no eran elementos agrícolas, no era como el trigo, no sé, como la soja, como las olivas o la uva. Menta, eneldo, comino eran como condimentos que usted podía poner en una planta, ¿no? En una maceta, en su casa. Eso no era algo agrícola, como en gran cantidad que uno tendría que separar. Era algo mínimo. No sé si me entiende. Como en su casa, yo sé que a uno, mi mamá le pone, siembra, ¿no? Y saca burrito para ponerle al mate. Usted sabe, una plantita. Bueno, esta gente agarraba esa plantita chiquitita y empezaba a sacar hojita por hojita. Y imagínense, sacaban 10 hojitas y de las 10 hojitas agarraban una hojita y la ponían aparte para el diezmo. Así como le digo, las hojitas, imagínense la hojita de burrito sacando una tras otra y diciendo, bueno, de las 10, una saco para el diezmo. Y él le dice, se esfuerzan por eso, que no es algo, porque ¿qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, ustedes también tienen que hacer lo mismo, porque esto es el diezmo para el Señor, entonces saquen las hojitas. Entonces la gente necia agarraba la idea de ellos, porque claro, ellos son los que saben, entonces es cierto, aunque la ley no dice eso, vamos a hacerle caso. Y la gente necia, como ellos, iban en su casita y sacaban las hojitas y hacían algo que Dios no le había mandado. Y ellos le dicen, hacen eso y después lo importante, los fundamentos de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe, ni cabida le dan. Por eso le dicen, cuelan el mosquito y tragan el camello. Jesús no deseaba eso. Y entonces se toma el tiempo en esta sección para guiar a los suyos, que no es la actitud que espera de ellos. Él quiere que antes de tratar de confrontar y corregir la vida de los demás, evalúen primero si hay algo más serio que tratar en sus propias vidas. Ahora, eso nos podría llevar a una duda. Cuando uno evalúa su corazón con honestidad, se da cuenta que siempre hay cosas por quitar, siempre hay cosas para tratar. Si eso es así, ¿cuándo es entonces que podría tratar de ayudar a los demás? ¿Cuándo estoy listo para lidiar con el pecado de otros? ¿Estoy capacitado en algún momento a la luz del propio pecado remanente en mi vida? Si como Jesús dice, primero tengo que considerar mi vida. Bueno, entendamos una cosa. Jesús no está queriendo enseñar que debido a nuestro propio pecado no deberíamos tratar nunca de ayudar o corregir a los demás en cuanto a los pecados de los demás. No es eso. De hecho, desde el momento que afirma que luego de quitar la viga se puede ver bien para quitar la paja del ojo del hermano, está aprobando la confrontación y la corrección del pecado ajeno. Tampoco quitarse la viga es sinónimo de erradicar completamente algún pecado en particular o toda clase de pecados. Eso sería llevar la analogía del Señor a un extremo absurdo, que no es lo que Él está queriendo decir. ¿Cómo es entonces la situación? El punto de Él pasa principalmente por la actitud personal del que corrige. Cuando uno pasa por el filtro de considerarse a sí mismo, entonces podrá ver bien lo de los demás. ¿Y qué significa ver bien lo de los demás? Bueno, es verlo con una actitud misericordiosa y recta. Misericordiosa debido a que si uno notó y trató con sinceridad la viga que había en el ojo, ya entonces no va a ir con los tapones de punta, sino que va a ser humilde al tener presente cómo estaba en su vida y lo bueno que fue Dios al realizar el cambio. Pero también rectitud, porque al tratar correctamente con la propia maldad, le va a ayudar a tener mejor visión del problema del otro. Por eso primero consideramos nuestras propias vidas. Hermanos, los que son humildes y rectos de corazón son los que claramente van a estar más preparados para confrontar
y corregir los pecados de otros. ¿Cómo se logran esas virtudes? ¿Tengo que leer toda una enciclopedia completa? No, bueno, en parte como el Señor enseña en esta parte, evaluándote antes a vos mismo. La segunda parte que el creyente debe considerar si quiere confrontar y corregir adecuadamente a los demás para agradar a Dios es considerando primero su propia vida. Nos queda pensar cómo esta enseñanza debió afectar la vida de los oyentes de Mateo. Creo que los interpelaba en la realidad de que estos hábitos horribles en la vida de los fariseos podían contaminar sus propios corazones. Mateo lo sabía, incluso por experiencia propia. Él también había sido exhortado por el Señor para que se guardara de la hipocresía. En Lucas capítulo 12, versículo 1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó Jesús a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mateo conocía los peligros de no actuar con humildad y rectitud con los pecados de los demás. Sabía que la levadura de los fariseos podía contaminar también a los discípulos de Cristo. ¿Y por qué esto es tan así? Bueno, porque incluso una acción que podría ser noble, como cooperar en la santificación de otros, podría ser un mal paso para el creyente que antes no evaluó su propio corazón. En esto hay que ser claro, hermanos, Dios despreciaba eso, al punto de que una buena obra podría ser desagradable para Él si se hace fuera de sus propios términos. ¿Se entiende lo que digo? Uno dice, no, pero yo voy a corregir porque Dios me dice que hay que corregir. Oh, perfecto, evaluaste tu vida antes, no importa, pero yo voy a corregir. Bueno, lo que hiciste no funcionó, no agradó a Dios. Si fuiste así con esa actitud. A ver, la solución no es dejar de quitar astillas ajenas. Es antes de querer quitarlas, evaluarse uno mismo y una vez hecho eso, como dijimos recién, con un espíritu impregnado de humildad y rectitud, poder tratar de ayudar a un hermano a corregir algo deficiente en su vida. Fíjense qué notorio que es que a Dios le desagrada eso cuando el mismo Jesús, que es Dios mismo, recrimina actitudes de este tipo. No la deja pasar. Dijo con vehemencia ahí en ese texto que leímos, hipócrita. En todas las traducciones ponen signo de exclamación, lo hace con énfasis, hipócrita. Él reprocha con mucha vehemencia a quienes obran así. Eso debía hacer pensar a los propios oyentes de Mateo que no debían descuidar esta área tan sensible para la vida en comunidad de la iglesia, porque siempre hay estillas, siempre hay motas para sacar de los ojos de los demás. Es inevitable y hasta una falta de amor, a veces, el no hacerle ver a un hermano cuando hay algo que tiene que corregir. El punto es, ¿cuál era la actitud? ¿O cuál tenía que ser la actitud al lidiar con eso? Bueno, el Señor demanda que sea bajo las condiciones de su reino, con mansedumbre, considerando primero sus propias vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Pero no solo una vez, a diario considerándote a vos mismo. Como remarca un comentarista bíblico, la frase hechas de ver transmite la idea de meditación seria y continua. Jesús en realidad está diciendo, ¿no te detendrás a pensar en tu propio pecado? A menos que hayas hecho eso, ¿cómo puedes confrontar a otros con sus defectos? Mateo quería guardar a sus propios lectores de toda arrogancia moral, porque eso lo iba a llevar a actuar con hipocresía. Esa actitud es la que promueve el hecho de querer enderezar a los demás, pero no motivado por un deseo sincero de colaborar, sino con un corazón que, enceguecido por el pecado, se ve a sí mismo como superior a los demás. Cuando, como dije hace un ratito, en el reino de Dios nadie se debe colocar a sí mismo en un pedestal sobre la vida de otros. Hasta acá vamos a llegar en el día de hoy, en cuanto al avance en el texto. La próxima semana vamos a seguir avanzando en las otras 3 pautas que nos quedan. Por razones de tiempo no la vamos a tratar hoy, prefiero ir despacio y verla la semana que viene, pero hay cuestiones que podemos reflexionar antes de terminar en todo lo visto hasta acá. Primero, que reflexionemos juntos sobre
siendo honesto, hermanos, ¿cuántas ocasiones hemos obrado como hemos visto en la primera sección de este pasaje? Juzgando mal a los otros. Hemos pensado en nuestros hermanos cualquier cosa, no haciendo una evaluación justa, sino motivado por nuestros propios prejuicios. No hemos dado beneficio a la duda, no nos hemos interiorizado en aquello de lo cual ya hicimos un veredicto. Miren, hermanos, tristemente puedo contarles, muchos de ustedes son más nuevos en la fe, me ha pasado de estar de muy pequeño en otras iglesias y me ha pasado, incluso en mi comienzo de cristiano, yo provenía de una iglesia, por relacionarme a veces con muchas personas, que en esa iglesia las personas se juzgaban mal todo el tiempo, se menospreciaban unos a otros. Y había muchos referentes, tanto hombres como mujeres, que constantemente tenían un espíritu crítico hacia los demás. En muchas ocasiones se hablaba por atrás de las personas, juzgando sus intenciones o hasta haciendo el famoso teléfono descompuesto de las cosas. Y lo digo con tristeza, no jactándome, porque yo en mi juventud también caía en eso, imitando a mis referentes. No los hago responsables, era mi pecado. Y tuve que arrepentirme. Y lo que terminaba viendo es que esto acarreaba en la iglesia celos, envidia, divisiones, chismes, murmuración. Y por la gracia de Dios, al empezar la iglesia y todo lo que se fue formando, fue un tema que llevé mucho tiempo, oración en mi corazón. Señor, guardá mi corazón de hacer así en la iglesia, guardalo. Porque somos tan proclives, o soy tan proclive a enseguida juzgar mal a las personas. Iglesia de Cristo, no deseemos nunca eso, ni para nuestras vidas, ni para nuestra congregación. Que nuestra congregación se convierta en un lleve y traiga, en un chimerío, en el que yo pienso tal y el otro piensa tal de mí, y juzgo mal y el otro me juzga mal. Que Dios nos guarde, hermanos. Guardemos nuestros corazones de juzgar mal a los demás. Y mucho menos de ponernos en el rol de jueces sobre todo lo que los demás hacen, criticando a todos los demás. Diciendo, pensando, no, o esto otro. Le hago una pregunta con sinceridad. ¿Quién te puso como juez sobre todos los demás? O a mí, o a quien sea aquí, no importa, pastor, hermano. ¿Quién nos puso sobre jueces sobre todos los demás para decidir y pensar que tal debe ser así y tal otro debe ser así? Dios nos agrada de eso. Incluso nos exponemos a que otros también nos traten de la misma forma. Lo que me lleva incluso, hermanos, a una cuestión clave que tenemos que pensar. Más allá de las consecuencias personales de obrar así. Imagínense, gracias a Dios que no lo veo, el pueblo de Dios, pero imagínense por un momento. Solo por un momento imagínense. Si la congregación en su mayoría es infectada con este tipo de pecado, en el cual todos empezamos a aceptar que está bien criticar y juzgar lo que todo el mundo hace. La pregunta es, ¿qué iglesia local puede perseverar fiel y sana espiritualmente en el tiempo con miembros que no presten atención a esta advertencia de este pasaje? Hermanos, si dejamos que este tipo de situaciones como las que Jesús está hablando en esta porción contamine e infecte a toda la congregación o a la mayoría de los miembros, como iglesia local tenemos los días contados. Si realmente amás a la iglesia local, ¿podés permitirte a vos mismo ser un medio por el cual un mal así se esparza entre los demás? No lo permitas. Y si ves que otro, no.
no le dé lugar. Ahora, creo que es incluso importante, si en tu corazón se ha ido fomentando un espíritu crítico y juicioso hacia otros, o si en verdad hay algo que estás evaluando que es malo de tu hermano, bueno, es bueno que con humildad y rectitud puedas hablarlo, tratando de darle espacio al otro para que te dé su parecer. En ocasiones he visto cómo simplemente dándole la posibilidad a otro creyente de que dé su propia versión de los hechos, pero se han podido aclarar muchísimas cosas y las opiniones incluso sobre los demás han cambiado. En otras ocasiones ha pasado que personas reconocieron su mal proceder y se arrepintieron de corazón luego de que alguien los confrontó de la manera correcta. Por gracia de Dios he sido bendecido en ver hermanos agradecidos con otros, no solo porque los hayan exhortado porque los ayudaron en su santificación, sino en el hecho de que al acercarse a ellos no fue con un espíritu crítico, sino preguntando y averiguando bien sobre cómo fueron las cosas. Incluso puedo decirles con sinceridad, hermano, conmigo mismo también, estoy más que agradecido por aquellos hermanos que me han confrontado con la palabra. ¿Cómo, pastor, usted también lo confronta? Claro que sí, si soy un pecador como usted. ¿Y cómo voy a cambiar si no hay hermanos que me confronten? Y doy gracias por aquellos que lo han hecho, con un espíritu humilde y recto, dándome espacio para poder dar explicaciones pertinentes y aceptando mi arrepentimiento cuando realmente pequé. Porque justamente estas son las cosas que fomentan la unidad y la armonía en la iglesia y que son evidentemente, por lo que estamos viendo en este texto, las actitudes que Dios desea de aquellos que forman parte de su reino. Al devorar a otros, no te olvides la llamada de atención del Señor. Con la misma medida que medís a otros, vas a ser medido. Cuidémonos de esto, por favor. Otro asunto en el cual podemos reflexionar es algo de lo que mencionaba también en esta sección. Jesús dejaba claro que el fariseísmo podía contaminar a su audiencia en el sentido de querer corregir a otros sin evaluarse primero ellos mismos. La pregunta que me hacía era si los oyentes de Mateo podían ser arrastrados por lo mismo. Pero queda algo más por preguntar, que es obvio. ¿Podemos nosotros tropezar también con la misma piedra? ¿Qué piensa? Yo creo que sí. Yo creo que la advertencia de Jesús todavía hoy está vigente. Que probablemente en muchas ocasiones hayamos ido a querer quitar la astilla del ojo de nuestro hermano sin habernos tomado siquiera un momento para notar la viga de nuestro propio ojo. Lo más terrible es que es posible que a la vista de otros pudiéramos haber parecido muy espirituales, pero sabemos en nuestro interior que la motivación no fue la correcta. Nuestra viga ni siquiera nos permitió ver la paja del ojo ajeno, ni tampoco ayudó a confrontarlo y corregirlo con humildad, sino más bien con un espíritu orgulloso o crítico. O por ahí, a causa del pecado remanente en tu vida, te ha pasado de ver más grave el pecado ajeno que el tuyo propio, creyendo que sos más justo o más santo que los demás. Bueno, eso no estuvo bien. Ya hemos visto que no es lo que Dios sagrada. Bueno, quizás te estás dando cuenta en esta tarde que tu actitud no honró al Señor. ¿Qué hacer entonces? Quizás estás preguntando, ¿qué hago, pastor? Bueno, yo creo que el Evangelio es el mejor recurso para tratar con estas cosas. Por un lado, porque al considerar que en la cruz encontramos el perdón, nos anima a acercarnos con fe, confesando nuestro pecado, porque sabemos que en Cristo hay perdón. Que si confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona, incluso esta clase de pecado. Que si nos arrepentimos de corazón por aquellos momentos que actuamos con hipocresía o que obramos con mal juicio, Él tiene misericordia y nos puede limpiar de toda maldad. 1 Juan 1:9 es claro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el Evangelio también es muy útil para estas clases de situaciones, porque cuando nos exponemos a diario
al mensaje del Evangelio, recordando lo que nosotros éramos lejos de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, cómo ha transformado nuestra vida, cómo ha perdonado por gracia nuestra maldad, bueno, eso nos lleva a andar en humildad con los demás. Pablo, luego de pedir a los hermanos cómo debían tratar en Gálatas capítulo 6, versículo 1, a aquel que era sorprendido en una falta, él tenía en claro todos los días qué era el motivo de jactancia en su vida. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No había ninguna jactancia en su corazón. Por eso podía animar a otros a hacer lo mismo que él hacía, que cuando corrigieran a alguno lo hicieran con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. En la cruz había encontrado esa realidad. Es cuando tenemos presente lo que Jesús ha hecho a nuestro favor, que obrar con bondad y lidiar con el pecado ajeno se hace más sencillo. Es recordando nuestras imperfecciones y la obra de misericordia y amor de Dios por nosotros, lo que más nos impulsará a actuar en la misma forma con la falla de nuestros hermanos. Finalmente, el Evangelio es el mensaje que necesitas entender y creer si todavía no has recibido la salvación de tu alma. Como hemos visto hoy, ser religioso o decir que se cree en Dios no alcanza. Si tus frutos no muestran un cambio verdadero, probablemente te encuentres en la misma condición que aquellas personas en el tiempo de Jesús, todavía sin haber recibido el perdón de tus pecados y la vida eterna. El Evangelio que escuchaste más temprano, tal como lo presenté, trata acerca de lo que Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacer para salvar a pecadores como vos y como yo. Él nació de una virgen, vivió una vida perfecta. En la cruz entregó su propia vida como un sacrificio sustitutivo. Él murió para redimirnos. Resucitó al tercer día con poder. Ascendió a los cielos y muy pronto regresará para juzgar a vivos y muertos. Él hoy te está llamando a que reconozcas tu bancarrota espiritual, que te humilles delante de su presencia y que vengas por fe a Él. Que te arrepientas de toda tu maldad, que lo reconozcas como Señor y Salvador. Si en esta misma tarde lo haces de todo corazón, Él te promete la salvación de tu alma. Solo me queda por preguntarte, ¿qué harás hoy, querido oyente? Vení a Cristo, por favor. No esperes más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por este texto tan precioso, tan profundo. Las advertencias que nos dan inquietan nuestra alma, Señor. Hacen ver nuestro pecado y nos llevan a la cruz. Que podamos considerar lo que vos nos enseñás en esta porción para cuidarnos, para cuando vamos a corregir, a confrontar a los demás, los hagamos de una manera adecuada para así agradar al Padre. Ayúdanos a considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, pecadores como éramos, para que eso nos lleve a actuar con humildad, con rectitud hacia los demás. Que podamos meditar durante la semana en todas estas verdades y aplicarlas en nuestra vida y en la vida de los demás. Ruego tu gracia y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.